Les voy a pedir que por favor aceptemos que se está grabando nuestra llamada y bueno, vamos a continuar. El día de hoy les decía, amigos, tenemos un tema que nos va a llevar a las profundidades, a las cavernas, a las zonas incluso que posiblemente no tengamos conocimiento todavía de que están ahí resonando en nosotros, pero posiblemente son pequeñas campanitas que cada vez que pasa aire, viento, tormenta emocional actual, sigue resonando. Estos ecos del pasado que siguen todavía teniendo un impacto dentro de mí. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo tratar con personas que han tenido situaciones de dificultad, de disfunción, de alteración emocional, que nosotros le llamamos hoy heridas, que en realidad son este tipo de alteraciones que a lo largo de su experiencia han venido teniendo, no solamente en la infancia, sino a lo largo de su vida. Porque tanto una persona que en sus primeros meses de vida pudo haber estado desatendido en sus necesidades principales como de afecto y de atención, como una persona que posiblemente acaba de sentir el rechazo de haber tenido, no sé, 20 propuestas de trabajo que no lo aceptaron, que no le dieron entrada y ahora se siente que el mundo le está rechazando. Yo estudié una carrera y ahora me siento que el mundo me está rechazando y me siento herido. Me siento de alguna otra manera y emocionalmente indispuesto, desistematizado de lo que pudiera llegar a ser aquella disposición que yo me puse posteriormente a la mejor a salir de mi carrera, a salir de mis estudios, ¿no? Muchos de nosotros tenemos expectativas altas y enfrentamos este tipo de mundos. Lo mismo ocurre con el adolescente que enfrenta el mundo social en la secundaria o ese pequeñito que enfrenta el mundo lejos de casa por primera vez en la escuela kinder y que todo eso va sucediendo de a poquito, amigos. Entonces, todo esto, vamos teniendo cambios, experiencias, y es a lo largo de la vida que se van dando este tipo de disfunciones que llamaremos, como les decía, heridas. Una persona emocionalmente herida, que es el tema el día de hoy que trataremos, tiene que ser tratada de una forma especial, tiene que ser tratada de una manera especial, pero para poder entender cómo tiene que ser tratado, es necesario que entendamos entonces qué es lo que le sucedió, porque para que sea tratada esta persona necesita hacerlo con empatía, necesita ser una acción empática la que se le acerque, la que se le ofrezca, la que se le proponga, ya sea como comunidad, como familia, como terapeuta, como ser humano. ¿Por qué? Porque lo necesita, número uno, y número dos, porque es un ser humano que está vulnerable a seguirse rompiendo. Es como una prenda que está descosida de una esquina y que muy posiblemente con el mismo uso puede seguir deshilachándose, pero si tú la estiras y la forzas, se va la prenda literalmente hasta la mitad. Esto, amigos, nos sucede de manera interna. Esta circunstancia de herida es eso. Si nosotros forzamos al sujeto de manera actual con una herida del pasado, este se comienza a deshilachar, se comienza a romper y ahora vemos adultos rotos por heridas de la infancia, de la adolescencia o bien de hace un par de meses también. Y muchos de nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo tratar con estas personas? Porque muchos de ellos son o mis hijos o mi pareja. ¿Por qué? Porque fue una persona que estuvo muy lastimada en su pasado. Vivió con seres humanos que le maltrataron. Vivió experiencias que le dejaron secuelas emocionalmente hablando y que el día de hoy incluso se defiende al amor. ¿Por qué? Porque muy posiblemente lo ve peligroso. Y eso es válido para ese ser humano. Pero, y por eso, ¿no merece amor? No, al contrario, merece amor, merece ser abrazado, merece ser querido, merece ser apapachado ese ser humano y merece ser tomado de la mano y llevado
a enseñarle que el amor sí existe, a que vuelva a retomar una fe. Ese ser humano es de lo que hoy vamos a tratar como tema, amigos, que es un tema sumamente interesante. ¿Cómo podemos trabajar con seres humanos que han tenido momentos emocionalmente hablando difíciles, que han posiblemente quedado, como diría la expresión popular, rotos emocionalmente, que se han quedado quebrados y que necesita de alguna forma la familia, la pareja, necesita la comunidad, necesita el terapeuta, necesita el amigo apoyar de alguna forma y todos queremos hacer algo, pero a veces el intento que hacemos daña más y nosotros nos quedamos mejor ahí porque no sabemos qué hacer y no tenemos idea de cómo y lo único que hacemos mejor es quedarnos estáticos y vemos que el sujeto sufre y queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Para eso precisamente estamos haciendo esto. Bueno, tocar con el corazón lo que fue antes tocado con miedo. Muchos seres humanos fueron tocados con miedo y lo siguen siendo, pero desafortunadamente no es algo que se pueda evitar porque mucho de esto tiene que ver con nuestra crianza, mucho de esto tiene que ver con los seres humanos que nos llevaron a ser el día de hoy, hombres y mujeres, de bien o de mal o como seamos, que nos llevaron a ser lo que somos, vaya, el día de hoy y lo que representamos o lo que sentimos que representamos. Y todo esto, amigos, para poder entender cómo es que se infringe una herida y cómo de esa herida se lanza una personalidad y cómo esa personalidad se defiende del mundo y cómo tú tienes que llegar como si estuvieras domando a un, a un animal salvaje con un ser humano así, tienes que llegar de a poquito, oh, no es cierto, con las manos abiertas, de esa forma, ¿por qué? Porque no sabes en qué momento puede estallar, se los digo por experiencia, o sea, yo mirándome a mí, ¿no es cierto? Con esa experiencia de manera personal se los digo. Entonces, es por eso que una persona que tiende a vivir este tipo de emociones intensas, pues queda marcada. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, nosotros tenemos diferentes cuerpos, diferentes sistemas que están funcionando al mismo tiempo. Así como el cuerpo físico tiene diferentes sistemas que están funcionando al mismo tiempo, el sistema digestivo, circulatorio, el sistema nervioso, ¿sí? Un sistema cardiovascular. Bueno, todo esto está funcionando al mismo tiempo y está funcionando de forma sincrónica, es decir, juntos, pero independientes, cada quien en su rollo. Lo mismo sucede, lo mismo sucede en nuestra psique, en nuestra zona psicoemocional, amigos. Hay diferentes sistemas que funcionan de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo, pero independientes del otro. Un sistema psíquico o psicológico, aquel que ejecuta las tareas, que está procesando la información de la realidad, que está ejecutando diferentes acciones, respondiendo a esa realidad o defendiéndose o enfrentándola o sonriéndole, huyéndole o llorándole, como sea. Pero ahí está, ¿no es cierto? Esa parte psíquica que manda respuestas y que luego está ese mundo emocional que tiene que ver con esa bioquímica y esas respuestas que son más de hormonas, que son más de sustancias, que es más de algo físico como tal, ¿no es cierto? Y posteriormente tenemos esa última zona que es la parte del sistema instintivo, que ese es un sistema de reacción automatizada y que de alguna otra forma simplemente está tratando de salvaguardar lo que es al sujeto. Es una automatización que nosotros no podemos alterar de ninguna manera y que está intentando una y otra vez de forma natural el salvaguardar al sistema general como tal. Entonces, los sistemas están integrados, trabajando en conjunto, tienen carreteras donde se comunican, ¿ah? Elementos que comparten, formatos compatibles, por así decirlo, aunque son diferentes sistemas. Vamos a poner un ejemplo, como si fueran sistemas operativos, hablando de forma digital, como si viéramos, por ejemplo, un sistema operativo de Windows, un sistema operativo a lo mejor de iOS, que son estas computadoras de Apple, ¿no?
un sistema operativo a lo mejor de Android. Entonces, todos estos sistemas operativos funcionan e incluso una persona puede tenerlos en un mismo equipo, ¿sí? Y pueden funcionar también. Entonces, todo esto es algo que es sumamente interesante el poder adentrarnos a ver cómo funcionan estos sistemas. Dentro de estos sistemas, cada uno de estos van teniendo eh, no solamente, no solamente van teniendo cada estos sistemas una independencia, sino también van teniendo sus propias reglas, van a tener sus propias necesidades, sus propias funciones y sus propias fuerzas. Por lo tanto, también estos sistemas van a tener sus propias injusticias, sus propias insatisfacciones, sus propias disfunciones y sus propias debilidades. A estas injusticias, insatisfacciones, disfunciones y debilidades de estos sistemas de los que acabamos de nombrar, nosotros llamaremos heridas, sobre todo hablando del sistema emocional. Ahí es donde nosotros hablaremos de este tema, ese es nuestro tema como tal el día de hoy, amigos. Por eso, ustedes han escuchado hablar de heridas emocionales, estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar, pero bueno, ya hablando más específicamente, este sistema emocional va teniendo alteraciones. ¿Qué son esas heridas emocionales entonces? Son disfunciones de este sistema, como si salieran errores en nuestra pantalla de nuestra computadora, de nuestro teléfono, de nuestra laptop. Son disfunciones. Yo le doy clic a un lado y me abre otra cosa, debía haber abierto otra cosa. Son alteraciones en el sistema. ¿Eh? Nosotros lo vemos desde afuera como una herida, pero algo sucedió en el sistema que interfirió un desarrollo natural que tuvo que haberse dado y no se dio. Por eso se alteró el sistema. ¿Eh? Jean Piaget, el gran maestro del desarrollo cognitivo, ¿no? Habla de estos sesgos y les llama a él perturbaciones del conocimiento, así les llama a él. Estas perturbaciones del conocimiento me hacen que yo no vaya teniendo desarrollos psíquicos, emocionales, instintivos, sociales, de muchos sistemas, hablando de manera interna y externa, incluso de manera física. Ya lo platicábamos anteriormente en nuestras diferentes experiencias que hemos tenido. ¿Eh? Bueno, sin embargo, amigos, estas heridas que llamaremos, ya les decía, como una traducción de estas disfunciones, estas heridas emocionales se van a dar de manera más contundente. No quiere decir que mi divorcio, no quiere decir que la pérdida que tuve hace un par de años no sea una herida sumamente difícil, pero lo que estoy intentando decir es que las heridas más significativas de manera interna, que simbólicamente representan más carga psicoemocional, y esto lo dicen grandes escuelas, no solo yo, grandes escuelas de pensamiento, amigos, no solamente la parte a lo mejor psicoanalítica, sino también hablamos de la escuela gestáltica, ¿no? También hablamos de la escuela cognitivista, que hablan precisamente de este tipo de estructuras en donde la infancia es algo sumamente relevante, sumamente relevante. Tan relevante que la primera infancia, estamos hablando de los primeros meses de vida, los primeros 12, ¿no? 18 meses de vida, van a ser fundamentales en lo que va a ser el desarrollo psicológico, emocional e instintivo del menor. Por eso son años, o mejor dicho, meses, porque es muy poquito tiempo, que pasa muy rápido y que el pequeñito, si no tiene la suficiente estimulación a sus necesidades básicas, va a empezar a crear estos sesgos. Es de lo que hablan los grandes maestros. Entonces, ¿de dónde nacen las primeras zonas de herida, por así decir, en cuanto a la posible infancia o desarrollo de un ser humano en esos primeros meses?
Fíjense, yo copié, transcribí las palabras de una persona que precisamente en una lectura que estuve realizando esta mañana por nuestro tema, de una terapeuta llamada Anamar Orihuela, así se llama, Orihuela con H, que transcribe la, ¿cómo se podría llamar? Las palabras que dice una persona en regresión en esas primeras, en esos primeros días de esas primeras infancias. Estamos hablando de sus primeros días de vida. ¿Ah? Primeros días de vida, su nacimiento y primeros días de vida. ¿Cómo se sentía esa pequeñita que creció y en una regresión terapéutica pudo visualizar esos primeros días? Y esto fue lo que expresó, ella transcribió esto y esto es lo que les voy a compartir ahora. Dice, todo está muy oscuro y tengo mucho miedo. Estoy sola. Me siento muy sola y todo me atemoriza. Me siento asfixiada y mi corazón me late con mucha fuerza. Todo es muy oscuro y estoy llena de miedo. Estas son las palabras de una persona que regresó a nivel incluso, me parece que hipnótico, ¿no? A determinado tipo de estado primario y que pudo percibir un poquito de lo que percibió tal vez de los archivos que se quedaron guardados de esas experiencias primarias, porque como ya les decía, hay registros psicológicos de nuestras experiencias incluso desde antes de nacer, lo que esos primeros días de vida ya están registrados de manera formal, vaya, ya están ahí registrados. Entonces, desde ahí comienza esa zona de posibles heridas, en donde un ser humano ni siquiera es consciente de qué sucede, pero ya está desde esa zona, ¿no? Desde esas primeras partes. Yo me doy cuenta de algo que es muy interesante. Muchos le echamos la culpa a ese tipo de experiencias primarias. Sin embargo, también, y ahora lo he notado cada vez más que lo ven consulta, amigos, también tiene que ver la experiencia actual de la persona. Las heridas actuales también son trascendentes, las heridas actuales también son dolorosas y también tienen un impacto sumamente poderoso en el ser humano. Miren, la misma vida como tal es un trauma constante, ¿sí? O sea, y las heridas emocionales se van a dar prácticamente a lo largo de todo este desarrollo. No quiero asustar a nadie, ni a un adolescente que nos mire por ahí en las redes sociales, pero lo importante no es mirar esto con una desilusión, sino mirarlo con la suficiente inteligencia de darnos cuenta cómo podemos ir moviéndonos dentro de todo este juego llamado vida, que nos pone retos y que si lo vemos como esto, nos invita incluso a pasarlos, pero si lo vemos como problemas, como ladrillos que están pesándonos cada vez más, nos va haciendo imposible el seguir adelante y nosotros mismos nos impedimos desde nuestra propia creencia de la propia vida a seguir a un rumbo, a un destino, a un objetivo. Y eso es terrible. ¿Cómo habrá sido mi crianza? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes. Yo aquí afuera ya escuché que está mi mamá. Vino a visitarme, está mi mamá aquí afuera. Y déjenme, voy a hacer un acto de buena vibra porque está afuera y la dejé. Bueno, mejor dicho, como estoy apartado, voy a abrir la puerta para que pueda ingresar. Espérenme un segundo. Bueno, parece que ya, listo. Eh, Les compartí. Entonces, ¿cómo fue nuestra crianza? ¿Cómo es que fue esa crianza? ¿Cómo fue ese desarrollo que ya lo hablábamos? Y ahora lo podemos observar, ¿no? Cada quien va teniendo esa oportunidad. Fíjense, las experiencias que viví.
sí crearon estos sesgos, estas heridas, pero también lo que vivo hoy también tiene que ver, también es algo que es un impacto, es una forma de seguir moviéndonos con, ¿cómo se podría llamar? Es una forma de seguir moviéndonos eh, con diferentes estímulos. Tal vez cuando éramos pequeñitos, nuestro más grande estímulo era que nuestros padres, que nuestra familia nos prestara atención, nos aprobara y nos diera la oportunidad de sentirnos pertenecientes a ellos. Pero conforme vamos creciendo, nosotros vamos también teniendo determinadas necesidades que no van dando la oportunidad de satisfacerse y también va creando sesgos. Entonces el adulto también va teniendo heridas que por la propia experiencia que vive, no por el tercero, no porque alguien le hizo daño, porque alguien le rompió el corazón, sino por su propia frustración, por sus propias necesidades o por sus propias situaciones personales no resueltas, comienza a vivir heridas, y comienza a herirse la misma persona. Entonces vuelve alguien peligroso para sí mismo. Por eso es importante detectar no solamente en ti, que tú eres mi hijo, que creo que tienes heridas y te quiero ayudar, o en ti que eres mi hermano, en ti que eres mi pareja, en ti que eres mi padre o mi madre, sino quiero detectar en mí también. A ver a ver cómo va literalmente, a ver cómo va eh, esa zona de herida en mí, ¿no? A ver cómo le vamos midiendo esa zona de herida en nosotros mismos. Aquí es donde nos damos cuenta, fíjense, para poder detectar, vamos a intentar conocer un poquito acerca de cómo este tipo de disfunciones, llamados también heridas, ahora les bautizamos, ¿no? Heridas, y se van creando, ¿no? Porque miren, déjenme decirles, esto no es que se cree de manera directa e impacte como tal en el ser humano, impacta en diferentes capas. Eh, todos los cuerpos están unidos de manera sincrónica, ya les decía, mente, emoción e instinto, y todos actúan de manera sincrónica, todos están colaborando uno con otro. Y de esta forma es de la manera en la que el sistema operativo puede funcionar correctamente. Sin embargo, si uno de los sistemas falla, el otro falla también. Aquella alteración que pueda haber en uno tiene un efecto colateral en el otro, una consecuencia. Y esto va creando que al final se vayan haciendo, se podría decir, consecuencias recurrentes en las diferentes capas de sistemas del propio sistema general operativo, y como si fuera lo que impacta en una cuerda, termina impactando prácticamente en todo el sistema como tal. Entonces, por eso una pequeña herida no sabemos hasta dónde pueda trascender. Por eso alguien que de repente dice es que es un pequeñito que le dijeron tal cosa, ya lo habremos traumado, me dicen algunos papás. Ya habrá quedado traumado ese niño. No tenemos idea hasta dónde habrá trascendido. El tiempo dirá solamente hasta dónde trasciende, ¿no? Hasta dónde este efecto, esta pelea que vio, esto que pudo haber observado tal vez en casa, ¿no? Este tipo de cosas, hasta dónde trascendieron. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de esta personalidad, que es lo que al final termina por impactar, o sea, sí va impactando el mundo emocional, la parte instintiva de cómo se defiende, la parte de sus pensamientos, sus creencias, todo va, pero al final lo que termina por ver como tal, si tuvo efecto o no, donde se termina por ver si realmente hubo lesión o no, es en la personalidad del sujeto. ¿Qué es la personalidad? Es la máscara que nos ponemos de manera social para poder representar lo que somos en el mundo. Es eso que nos ponemos para que los demás vean que pues somos algo, ¿no es cierto? Entonces no es personalidad, por eso hay gente que tiene diferentes formas, algunos tienen personalidades diferentes, ¿no? Cada quien la suya,
Algunos dicen que esta es más bonita, algunos esta es más fea. Lo que me enamoró de mi pareja, dicen, sobre todo, eso es la gran mayoría de las personas que he escuchado que vienen a visitarme por aquí. ¿Qué es lo que más te enamoró de tu pareja? Su personalidad, me dicen, sobre todo cuando le tienen cerca, ¿no es cierto? Y la pareja vuelta y le sonríe, "Ah, qué lindo". Pero ¿qué es la personalidad entonces? Es la máscara que utilizamos para poder ser aceptados y representados en este mundo. Pero al ser máscara, ¿qué creen? Es construida, ¿no? O sea, para pronto, no es verdadera. Por eso la personalidad, la gran parte de la personalidad del ser humano que se defiende, que trata de cubrir los errores y demás, comienza a tener ya alteraciones. Lo ideal es que la personalidad sea libre, que pueda ser espontánea tal como el yo es, tal como representa, sin esa máscara, que pueda ser libre. Por eso una persona que es auténtica destaca inmediatamente, si se dan cuenta. Dicen, en este baile, en esta danza de máscaras sociales, una persona que es auténtica resplandece como el sol, siempre. ¿Ah? Siempre se va a ver alguien auténtico, alguien verdadero, alguien que no finge, alguien que no está enmascarado, alguien que no es uno más enmascarado. Siempre se va a ver. ¿Ah? Y va a destacar, va a alumbrar y todo el mundo va a decir, ¡ay, ahí está! Es esa persona. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se podría decir? Esa persona es lo que aspiraríamos de alguna otra manera a que nuestra personalidad sea esa autenticidad, pero obviamente las reglas sociales, las diferentes formas en las que nos criaron, la manera en las que nos hicieron literal encuadres, prohibiciones, maneras en las que crecimos, cómo nos defendemos ahora ante diferentes tipos de objetos como el amor, como el trabajo, como la familia. Ahora yo cambio mi personalidad y ponemos máscaras en diferentes zonas. Entonces, esto es lo que se hiere al final, lo que se abolla. O sea, lo que se ve abollado al final, cuando alguien está herido, está la personalidad abollada, ¿no es cierto? Como si fuera un bochito del año 60 que ya está más abollado que nada. Bueno, entonces, este se puede abollar de diferentes maneras. ¿Cómo se abolla esa personalidad? Número uno, con rechazo. Lo primero, que la abolla, lo primero que hiere, lo primero que hace sesgo, lo primero que literalmente termina por joder para pronto, es el rechazo, amigos. Y eso es contundente, es terrible. Y es de lo que hoy justamente vamos a hablar, porque esto es tan enorme y tan grande que no nos daría literalmente pues nuestra noche para poder abordarlo, pero es algo muy interesante. El rechazo se puede dar desde la parte primaria, como les decía, lo que llamarían el famoso tema de la madre muerta, que es esa mamá que no le dio la suficiente atención al pequeñito cuando estaba en su primera infancia y que, pues aunque cubrió de cierta manera sus necesidades, no lo miró a los ojos, no lo cargó, no le dio la sensación de sentirse bienvenido y aprobado, ¿no? Bueno, esa madre muerta que tiene el deseo muerto, o sea, no desea al niño, no es una mamá que se vea que lo desea. Lo hablábamos en nuestro capítulo anterior, en nuestra sesión anterior hablábamos precisamente del tema de lo que es esta depresión postparto y cómo la mujer que ya menos lo subiremos ahí a nuestro, a nuestro canal de YouTube, amigos, así que bueno, pronto estén atentos por ahí. Pero hablamos en este tema de cómo la mujer que va teniendo igual alteraciones emocionales a lo largo del desarrollo de su embarazo, bueno, pues puede llegar a generar precisamente este estado depresivo, este estado defensivo entre lo que va a ser el que sea mamá, que representa que sea mamá, ¿no? La muerte de sus sueños, el cambio de vida, expectativas sumamente dolorosas porque tal vez su pareja le ha abandonado, tal vez su familia le ha rechazado y todo esto. ¿Eh? Entonces, todo esto no es que sea solamente el rechazo que el pequeñito pueda tener porque de alguna forma natural mamá está asustada porque es mamá primeriza y no sabe si este pequeñito cómo va a ser y demás.
y la asustan la familia, sino el rechazo que pueda tener por el hecho de ser alguien que vino a cambiar la vida de mamá. Entonces, desde ahí comienza a configurarse, desde estas primeras etapas, esa zona. Posteriormente, pues obviamente vamos creciendo el rechazo social, ¿no es cierto? Así de sencillo. La gente que lo puede aprobar o no al niño en la escuela primaria, en la escuela kinder, es un pequeñito que se siente socialmente aprobado o no. Entonces, ese rechazo que comienza a mostrar el otro ante mí, tiene una influencia poderosísima también. Lo mismo sucede en la escuela secundaria, el adolescente que comienza a interactuar, a querer agradar al otro, a querer ser aquel que el otro desea. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ahora debe de ser querido por el otro, no solamente por su familia. El niño no lo quiere el otro, el niño llega y se refugia con mamá. Tiene 7 años el niño, no lo quiere el salón de clases, llega y se refugia con mamá. Mamá lo cambia de escuela y todo se acabó, así de sencillo. Pero ¿qué sucede con el jovencito que va en primero de prepa y se siente bulleado, porque también lo hacen y le un bullying muy terrible en esos grados? Bueno, pues lo que sucede es que muy posiblemente, ¿no? Ya no va a llegar a acusar con mamá, pues va a terminar posiblemente recibiendo ese tipo de acusaciones, señalamientos, determinada cantidad de, se podría decir, experiencias adversas y negativas que le va a llevar a que se marque de una forma muy impresionante, amigos, se los digo, como si fuera un marcaje incluso en una infancia primaria. Esto puede suceder para un jovencito de 13, 14, 15 años. ¿Ah? Entonces, bueno, por otro lado, número dos, tenemos, y ahorita vamos a hablar de lo del rechazo, todavía más, vamos a andar en eso, porque puede que sea una persona, como les decía, que, ¿qué creen? No lo han aceptado. Por ejemplo, ahora en un trabajo. No, chavo, necesitas experiencia. Lleva, no sé, 80 entrevistas de trabajo, el pobre jovencito, y no le dan trabajo y está frustrado, se siente que el mundo ya no lo, o sea, esa sensación de cuando salió con su título y se sentía, y ahora esta sensación de querer decirle al mundo, ¿por qué no me aceptan ahora? Si yo me he esforzado, si yo hice mi parte, si yo trabajé, si yo intenté, ¿no es cierto? Y yo los he mirado también. Entonces, por eso, amigos, no solamente se queda en la primera parte de la primera infancia, como muchos aseguramos, como muchos colegas terapeutas aseguramos, sino se expande obviamente hasta lo que va a llegar a ser la vida actual del sujeto, ¿no? Entonces, número dos, otro elemento que termina por abollar el bocho de las emociones, el abandono. Uf, prácticamente el que la persona no sienta que están ahí. Y eso es también desde pequeño, o sea, del pequeño que no sintió presente a mamá. Puede que mamá esté ahí, pero está abandonado porque mamá estuvo todo el día en el teléfono o estuvo todo el día con la comadre, estuvo todo el día tal vez trabajando ahí mismo en casa, haciendo no sé otra cosa, pero no está presente como tal en la vida. Entonces, es un pequeño abandonado y va creciendo. Puede que no sea solo un pequeño, a lo mejor en la infancia estuvo rodeado de familia, de mamá y de todos, pero cuando crece y es ahora un joven, puede que ahora no se sienta compatible y cómodo. ¿Por qué? Porque, bueno, mamá hija hace su vida con su pareja ahora, a lo mejor ese joven se siente que no pertenece a la escuela ni a la familia y muchos jovencitos me llegan así. Es que yo no soy ni de aquí ni de allá, como diría mi eh, buen Alberto Cortés, ¿no? Yo no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad, dice, ¿no? Entonces, fíjense cómo este tema el adolescente lo puede sentir. Entonces, eso es una zona de abandono donde muchos entran y por eso entran esas conductas destructivas, estas conductas que atentan en contra de ellos, esa soledad la muestran con estas conductas que terminan por autolesionarse y son jovencitos igual de esas edades, ¿ah? Que les mencionaba y que posiblemente terminan por mostrar esa angustia de no sentir esa aprobación de los demás y de no sentirse incluido por los demás y esa ansiedad de que ya van creciendo y de que tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad social
de ser y de interactuar y de ser aceptados por los demás. Y es una angustia terrible, al grado que dañan su cuerpo, porque es como una forma de estar mentándose su madre a sí mismos, como diciendo, ¿por qué no soy aprobado, cabrón? ¿Sí me explico? Es terrible esto, pero así funciona muchas veces y de esta manera. Número tres, amigos, la humillación. Esto termina por abollar de una forma terrible lo que va a ser ya les decía, eh, el sistema emocional de un ser humano. Una humillación que puede iniciar en una temprana edad también, desde los propios padres que sin querer le ponen un sobrenombre y hay mi gordita y mi tal, y es una humillación que comienza a temprana edad, muy temprana edad, ¿no? Nosotros somos incapaces, diría nuestra familia, yo se lo digo de corazón, te lo digo de corazón. Sin embargo, esto no lo hacemos de otra manera más que por cariño. Dicen, es que este apodo se lo digo de cariño. Bueno, estoy de acuerdo que lo haces con todo el cariño, pero tiene un efecto que posiblemente va a ser trascendente. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar, va a ser una huella que va a quedar ahí y que posiblemente en un futuro va a llamarse herida, o sea, va a ser una disfunción, es lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, la humillación puede llegar a ser desde un apodo que la misma familia pone hasta el vivir experiencias tan dolorosas en un salón de clases, en un trabajo, hay bullying que se hace dentro de una oficina y es algo terrible. Hay gente que literalmente termina por renunciar y no soporta el poder tener a alguien pues como compañero que le esté totalmente realizando este tipo de acción. Entonces, lo mismo sucede con familiares. Yo he sabido y he visto casos en donde la misma familia al adulto le hace bullying. O sea, estamos hablando de que al hijo que ya tiene familia, ya se está casado, ya tiene nietos, o sea, y la misma familia le hace bullying y demás, hija, y todos, ¿no? Como este güey que es remenso, sí, güey, es remenso, sí. Y ese güey, pues sí, soy remenso. Entonces comienza esa forma de humillación a tal vez trascender a más allá, a lo mejor empezó siendo un juego, ahora tiene esposa e hijos y lo hacen enfrente de su propia familia y no sabemos qué tan trascendente es ya para este ser humano la humillación de que ahora él es un representante de una familia que les pone límites, orden y ellos se dan cuenta cómo le humilla su propia familia, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos qué tanto pueda llegar a ser trascendente. Entonces, ahí está. Por otro lado, número cuatro, la traición. Literalmente es una de las fuentes de heridas más poderosas a nivel emocional y en todo sentido. Traición desde que te traiciona tu mejor amiguito cuando tienes 7 años, ¿no? Esa traición que se siente a lo mejor terrible, como las traiciones que puedes tener en esos momentos de los primeros amores que se siente como si de verdad, literalmente, te arrancaran un pedazo. Pero ¿qué tal las traiciones que puedan llegar a ser a lo mejor de amigas, ¿no? De la actualidad, que se lleva con mi enemiga. Ya viste que la comadre se lleva con no sé quién, ¿no? Con la innombrable. Tan, empieza entonces, ¿no? La investigada, la estalqueada, te das cuenta y dices, no, es verdad, se lleva con esa tipa, ¿no? Y comienza entonces el coraje, ya te creaste escenario, entonces tú te das cuenta de todo eso y dices, es una traición y es doloroso. Aquí hay gente que me ha venido diciendo, es tan doloroso que ese sujeto me traicionó y es mi amigo o era mi amiga o era alguien cercano o era alguien de mi trabajo y cómo lo hizo. Si yo por años estuve incluso pues teniendo una amistad con esta persona, ¿cómo lo hizo? No solamente traiciones amorosas, sino traiciones de amistad también son muy dolorosas, amigos. Entonces, este tipo de traición a la confianza como tal, es algo que hiere y que es trascendente. Número 5, y por último, que les voy a nombrar, la injusticia. La injusticia es una forma de herida que trasciende, incluso puede trascender décadas, ¿no? Una persona que siente que algo fue injusto puede reclamarlo décadas posteriormente. Tal vez ya no a la misma persona,
pero quien ahora representa a ese sujeto. Tú dirás, ¿cómo? Sí. Tal vez yo tuve, cuando lo veíamos en el tema del hijo favorito por ahí, tal vez yo tuve a un hermano que yo consideré ser favorito. Y yo, o sea, ante mis padres, era el favorito, la favorita, güey, lo era, o sea, era todo, ¿no? O sea, llegaba y le cocinaban algo especial y le ponían literalmente manteles y todo. Bueno, entonces yo ya me di cuenta, me hace sentir de esa manera, esta forma de injusticia, muy posiblemente, amigos, déjenme les digo que va a tener una manera muy interesante de resolverse. Porque yo, por tratar de que esto sea justo, cuando ahora elija una pareja, voy a elegirlo o elegirla con las condiciones que posiblemente pueda tener para que yo impere la justicia. Y si no es así, o sea, para que yo imponga justicia aquí. Y si no es así, la voy a estar exigiendo constantemente. Aquella justicia que no me dieron mis padres, la voy a exigir ahora con mi pareja. Y va a ser gritada, dame eso, esto es aquellas personas que están siempre y constantemente hablando de que esto es injusto para mí, esto es injusto. Entonces ahí está, ¿no? Ese reclamo de la madre, ahora hacia la pareja, o del padre, ahora hacia el esposo. Bueno, ahí está, amigos. Entonces la injusticia puede que desde pequeños hayamos quedado marcados con este tema y puede que haya sido trascendente, puede que haya sido una injusticia que cometieron en tu trabajo y la verdad es que te sientes tan mal. Aquí han venido personas que me dicen, a mí me tocaba que me ascendieran, estuve por años literalmente haciendo un trabajo doble, casi, casi, y cuando tocaba que me ascendieran, que me dieran, que me premiaran, que me hicieran de alguna forma socio o cualquier cosa, no lo hicieron. Y eso fue tan doloroso. La persona ahora ya no quiere literal, no solamente ya no quiere ir, quiere agarrar al güey, quiere soltarle dos, tres trancazos, ¿no? Al jefe o al supervisor o al que haya decidido eso. Yo, es más, yo le voy a dar un batazo en la pata para que quede medio cojo el vato, ¿no es cierto? Entonces te quedas pensando y dices, no, pues sí, o sea, ese güey tiene coraje, cabrón, o sea, está herido, o sea, ese güey quiere muerte, güey. Yo no quiero terapia, quiero venganza, dice el meme. Pues sí, o sea, quiero masacre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, amigos, la injusticia lleva a ese tipo de estados bastante interesantes, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces nos enfocaremos en esta herida del rechazo el día de hoy y cómo tratar con estas personas. Miren, estas personas con esta herida de rechazo van a ser seres humanos que por lo regular van a intentar compensar, obviamente, esta sensación, intentando ser seres humanos con gran puntualidad, o sea, alguien incluso como perfeccionistas, ¿no? O sea, gente con gran talento en muchas cosas, pero que tiene que ver mucho con el sobreesfuerzo y no es malo, o sea, es que está buscando el que el otro lo vea, le reconozca, le señale, le aplauda, obviamente, y le dé eso que posiblemente no le dieron cuando pues, lo necesitó, o sea, cuando se sintió rechazado, ahora necesito que me aprueben. ¿Cómo me aprueban? Pues como veo que en mi sociedad, en mi cultura, aprueban. Por eso mucha gente hoy, que la cultura de la delincuencia se volvió muy aprobada socialmente, ahora es muy sencillo para un jovencito llevarse en ese camino, en una forma en la que, como es aprobado, me llevo. Entonces, dependiendo del tiempo y de la cultura, la misma sociedad va llevándose a costumbres, usos, a diferentes maneras, amigos. Por eso, si se dan cuenta, una persona que se siente rechazado va a intentar no ser él. En su máscara, en su personalidad, se va a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él o ella como tal se siente rechazado. ¿Cómo voy a presentarme yo, cabrón? ¿Cómo? Si yo soy rechazado. Entonces se va a pintar de alguien sumamente, ¿no? Decoroso, puede que
sea muy servicial, o sea, por eso les digo, una persona, o por otro lado, muy perfeccionista con todo, muy detallista en este tema. Por lo regular, son personas que terminan por tener una incapacidad por enfrentar la vida, por eso se refugian muchas veces en estados de apariencia, ¿no? O sea, y de querer manejarla y controlar la experiencia. A veces caemos, porque yo lo hablo así, caemos en estados neuróticos sumamente potentes, ¿no? O sea, querer hacer, verte chingón para pronto, o sea, querer demostrarle al otro que tú tienes oportunidad, talento, fuerza, a ver, quién sabe qué sarta de herramientas para que el otro te mire, para que el otro te reconozca, para que el otro te aplauda, para que el otro te diga, para que el otro te pueda por un momento dar aquella aprobación que tanto necesitaste, que tan valioso es tu producto más valioso que necesitas y por eso te esfuerzas, incluso trabajas el triple para que llegue tu jefe y te diga, bien hecho Gutiérrez, lo estás haciendo bien y tú, o sea, esa aprobación, ¿no es cierto? Y te desvelaste horas extra y solo esas palabras valieron la pena. Tal vez ya ahora no estás en el escenario de casa de la familia, pero ahora estás en otro escenario. Tú te das cuenta de esto, ¿no? Entonces, estas personas van a ser muchas veces ausentes en el aspecto en el que van a ser personas solitarias. ¿Por qué? Porque su valor va a estar no en lo que ellos creen o en lo que ellos de alguna otra manera son, sino va a estar en lo que los otros creen que es. Y eso los va a hacer que no confíen en nadie. Por eso se van a aislar, porque van a ver que el otro les valora y les juzga. Y esto los va a hacer que se defiendan del otro. Fíjense, eh, tu valor está en lo que hacen y no en lo que son, en lo que pueden demostrar y lo que los otros valoran. Ahí se encuentra su valor en lo que pueden demostrar, porque no sienten que sean demasiado. ¿Por qué? Porque fueron rechazados. Ya sea un rechazo inicial desde la forma inconsciente de mamá cuando estaba embarazada, o un rechazo en la escuela kinder, o un rechazo en la secundaria o prepa, como les decía, por su círculo de su propio salón de clase. O sea, ya sea, o sea, en el momento de desarrollo que haya tenido, este va a llevar precisamente un proceso de invalidación. Y esto lo va a hacer que trate de ajustarse. Y por eso va a estar haciendo constantemente consultas. ¿Verdad que soy chingón? Entonces, no, pues sí, güey, ya lo sabía. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Verdad que lo soy? No es cierto. Y el otro, no, pues sí, güey, sí, sí. Siempre lo supe. Entonces, de esa manera, él va a estar constantemente testeando, ¿no? Al otro para poder entender si realmente el otro le considera o no, porque ahí está su valor. Mientras el otro le valore, él se va a sentir. Pero ¿qué pasa cuando el otro le quita el valor? No, por favor, es donde comienza a caer el yo del sujeto y es donde entra la tendencia depresiva de este tipo de personalidad. Aquí entra la tendencia depresiva donde el otro no lo aprueba, uh, pues es que soy rechazado y todavía el otro no me aprueba, pese a que me adorné, pese a que me trabajé extra. Llega el jefe y en decir, oye Gutiérrez, bien hecho, voltea y le dice, Fernández, todo mi aprecio para ti como siempre. Y ese güey no hizo nada, ¿no es cierto? Entonces, el otro güey, Gutierritos, con tics nerviosos, ¿no es cierto? Con medio labio paralizado el güey, ¿no? Con 20 tazas de café esa mañana, le está llevando la chingada. O sea, entonces comienza esa zona, amigos, terrible, y no por ofender ni por nada, sino porque así termina por ser para ese ser humano una zona caótica, una zona de determinación en ese momento, tal vez incluso donde termina por explotar. Y es donde agarra el escritorio y lo avienta. Y dices,
Güey, nunca lo esperé de Gutierritos, güey. ¿No es cierto? El güey voló la computadora por los aires, aventó su escritorio hasta la esquina, insultó 7 veces al jefe, salió, güey, rayó su carro, lo pateó, hubieras visto, güey. No, ¿para qué no estabas, güey? Lo que te perdiste con el Gutierrito, güey. O sea, y tú no te das cuenta qué sucedió con el sujeto de forma interna. Su sistema en ese momento entró en caos, no hubo ya razón. En ese momento el impulso lo tomó, tal vez salió por el de seguridad, el vato se lo llevaron seguridad, ¿no es cierto? Tal vez Gutiérrez terminó en los separos, o sea, no sabemos qué sucedió, pero al final fue gritando en la patrulla, ¿no? Cuando te das cuenta, una herida, amigos, no puede llevarse de una forma natural, así como después, el tiempo la cura todo, como la abuela decía, o sea, la abuela es muy sabia y la amamos, pero en este tema, amigos, el tiempo no lo cura. Las heridas se deben de atender. Es necesario que se sanen. Si tú no tienes cremita para sanarlas, pide ayuda por el amor de Dios, porque estas tienen que de alguna forma trascender. Si no, ahí te vas a quedar atorado en una experiencia en donde pasan los años y tú sigues ahí con un rencor, con una sensación de injusticia, con una sensación, ¿no es cierto? O sea, con esto que de alguna forma estoy inválido, en este caso estamos hablando de este rechazo, estoy inválido, no tengo validez, no tengo validez, y el cuate se esfuerza por hacerle el amor a su pareja de una forma increíble y lo intenta hacer y busca, ¿y cómo estuvo, no es cierto? Y la pareja simplemente le dice, estuvo fascinante. Esa aprobación, ese aplauso, ese algo que le lleva a que ahora lo haga de una forma cada vez más y más, se podría decir, tratando de que el otro termine por aprobarlo. Y deja de disfrutar para él o para ella y termina simplemente disfrutando lo que el otro puede gustar. Por eso termina por perderse. Aquí vive solo porque no tiene, ni siquiera se tiene a sí mismo. O sea, vive tan solo que no es que tenga a alguien, sino no tiene ni siquiera su propio yo. Está perdido de sí. Y esto es sumamente trágico, amigos. Esto es doloroso, pero no piensen que ya todo está perdido para una persona que es así. Si es tu hermano, tu prima, tu amiga, tu mamá, tu tía, si es cualquier persona cercana a ti, bueno, ahora van los tips, ahora mismo. Qué bueno que te has esperado ahora, porque vienen los tips, viene la forma de poder abordar. Pero si eres tú, yo te sugiero, busca ayuda, hermano, amiga, no tardes en hacerlo. Muchos seres humanos pueden apoyarte, te lo digo de corazón. Estoy seguro que no solamente de casa, en familia, las amistades, una persona que tenga oportunidad, un terapeuta, te pueda apoyar con muchísimo gusto, estoy seguro. ¿Cómo tratar a una persona que tiene una herida emocional por rechazo? ¿Cómo poder tratar? ¿Cómo tocar con amor a alguien que fue tocado con miedo? Porque tal vez esta pequeñita, esta jovencita, esta adolescente o esta niña o este niño, tal vez no tuvo el tacto, la sutileza que necesitaba su sistema, porque cada sistema, amigos, es diferente y hay unos muy finos. Hay unos tan finos que necesitan ser tratados por relojeros prácticamente suizos. Y hay otros sistemas que pueden literalmente agarrarse con tuercas y darle vueltas pero hay otros sistemas literal que son sumamente delicados y que cualquier impacto desestabiliza todo el sistema. Y eso no depende de nosotros. Eso termina dependiendo también de la propia configuración interna del sujeto, de su propia genética, de su ambiente, de muchos factores aquí alrededor. Entonces, ¿cómo tratar a una persona
precisamente cómo apoyarle si es que es alguien cercano a mí, mi madre, mi hermano. Yo sé que debo de ayudar promoviendo. Yo no puedo influenciar de manera directa más que promoviéndole, con mucho cariño y con mucho amor. ¿Qué es el amor? El amor es con buena voluntad, pero también con conocimiento, porque si intento ayudar a alguien desde lo que yo quiero, eso no es ayuda y no es amor, porque quiero ayudar a alguien desde lo que yo quiero, desde mi necedad, desde mi voluntad, desde... No, güey, eso ya es tu propia zona personal de querer imponer algo a lo mejor a la persona, no. Ayudar a alguien tiene que ver, tienes que tener el amor suficiente para poder saber que es libre también esa persona. Entonces, cuando hablamos de tocar con amor a alguien, estamos hablando de tocar con libertad. Y esto es algo real, no es un chiste. Una persona herida necesita ser tratada con libertad, ya no puede estar encajonada ni sentir, es como un animalito sin ofender ni mucho menos, que ha sido asustado y que está en una esquina y que si tú llegas y lo encajonas, te va a atacar tal vez te hiera incluso. Tú dices, no, ¿cómo crees, güey? Claro, un herido hiere de forma violenta, como un zombie que se te avienta, ¿no es cierto? Entonces, pues, o sea, por eso te digo, ¿cómo tratar? Pues, entonces, tú tienes que hacerlo con amor, no puede ser de otra forma. ¿Y cómo es el amor con libertad? Dando su espacio, su tiempo, su proceso de recuperación. Hay personas que me visitan en pareja porque pues vivieron un momento de infidelidad y ahora quieren recuperar su confianza. Dicen, ¿eso es posible? Bueno, ¿ustedes creen que es posible? No, pues yo sí lo creo, yo también, ok, es posible para ustedes. Que si de un principio, no, pues yo la verdad no tengo fe ni nunca, y yo tampoco, le dicen, ah, pues es cierto. Entonces, la verdad es que no creo que sea muy posible, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho esa intención de cada persona y sí, hay seres humanos que recuperan oportunidades de una forma impresionante, de verdad. ¿Por qué? Porque entraron con amor y con libertad para el otro, sin juicio, sin imposición. Entonces, ¿qué necesito hacer? Valorar, número uno. Fíjense. Tres. Tres elementos que se van a repetir en diferentes sectores. Primer elemento, valorar. Valorar. Tengo que aprender a valorar, a reconocer y a respetar, número uno, su persona, sea mi hijo, esposo, prima, tío, mamá, su persona. Número dos, sus habilidades y capacidades. Yo es que yo quiero que sea tan chingón o más chingón que yo. Tal vez para lo que tú eres, esa persona no tiene esa habilidad. Sus habilidades tienen que ser valoradas, las que tiene, y respetadas, ¿no? Su aporte al grupo, tú tienes que valorar, reconocer y respetar su aporte al grupo. Es que hay personas que al grupo aportan muy poco, bueno, eso es lo que pueden. Hay seres humanos que aportan poquito y otros que aportan más. Cada quien aporta lo que, tal vez para este ser humano poquito es mucho. Tal vez para este ser humano el dar mucho es nada. De verdad, sí, eso sucede, ¿no? E incluso lo explico, una parábola por ahí de Jesús, este tema. ¿Eh? Bueno, ahí está, el tema de la viuda es una parábola bastante interesante. Eh, tenemos que valorar, reconocer y respetar su decisión, sus ideas, sus criterios y sus posturas. ¿Saben qué? Su futuro. Y esto es lo más difícil, porque una persona herida, muy posiblemente a nivel emocional, necesita de un proceso de ir saliendo adelante. Y si es tu pareja, tu mamá, alguien cercano que convives con esa persona, tú quieres que rápido salga, güey.
Tú lo que quieres es que, como de forma expresa, aquí que me viene a dejar, aquí le dejo a mi hija, güey, y que Dios lo bendiga, y usted sánela, ¿no? Ahí le dejo a mi pareja, ahí le dejo a mi marido, usted sánelo porque está bien jodido. De una vez le digo, está bien jodido el vato, ¿no? Ay, que Dios lo bendiga. De una vez le digo, oye, esto no sucede de esa forma, no va a tener oportunidad de suceder así. Entonces tú tienes que saber que esto es un proceso y respetar ese proceso y este futuro. O sea, en un futuro esta persona va a seguir herida, güey. Oye, pero pues no que ya venimos a terapia, ya debió haber olvidado que le fui infiel. No, cabrón, no mames, no es cierto. Bueno, o sea, no, güey, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, debemos de ser conscientes, amigos, de todo esto, de esta persona herida, que posiblemente su herida no va a sanar ahora mismo, ni hay una medicina emocional instantánea como el mismo cuerpo nos lo demuestra. Cada sistema prácticamente va teniendo esas muestras, no hay algo instantáneo, todo es un proceso. Las mismas células nos demuestran que como es afuera, es adentro. Lo mismo sucede adentro, hay un proceso de rehabilitación, lo mismo sucede ahí. Entonces, tenemos que ser pacientes. Por eso, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para una persona que está herida? Bueno, pues tenerle paciencia y tener de alguna otra manera esa oportunidad, amigos, de respeto, de valor, de reconocimiento, sobre todo si esta persona tuvo una herida con respecto al rechazo. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que es esa persona que está buscando siempre la aprobación, es esa persona que constantemente está buscando que el otro le sonría, le festeje, le aplauda, le apruebe, le reconozca, le dé, o sea, es un esfuerzo constante. Ya vi que es mi pareja, ya vi que es mi mamá, ya vi que es mi... Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, acercarme con amor, tampoco decirle, hey, tú eres un herido, una herida de rechazo. Ya me lo dijo un psicólogo pelón raro que el otro día oí, ¿no es cierto? Entonces tú estás bien jodido y ya te vi. ¿No es cierto? No, eso no es para esto, amigos, no es para señalar, no es para juzgar, esto es para tocar con amor, solamente se utiliza para eso. Así terminamos nuestra sesión el día de hoy, amigos, una sesión sumamente interesante en un tema, como ya les decía, de que queda para mucho, porque solamente este tema de la idea del rechazo y los otros más, bueno, hay mucho más de dónde sacar esto, pero ahí está. Ahora, para los que seguimos aquí, yo les pregunto con muchísimo gusto, ¿habrá alguien que nos quiera compartir algo? Con mucho gusto, vamos a cerrar nuestra sesión y con mucho gusto damos oportunidad a los comentarios. Para los amigos de las redes sociales nos despedimos, que tengan todos una bellísima noche. Saludos a todos. Bueno, entonces ya aquí